Vamos a mirar cómo añadir color y algunas otras opciones bastante interesantes. Vamos a mirar de momento solamente opciones de color y las opciones extra que tengamos. Entonces vamos a seleccionar con los 3 clics el párrafo y dentro de esta pestaña tenemos las opciones de tachar el texto, por ejemplo. Pues a veces es interesante cuando uno está trabajando en un documento que quiere mostrar que eso no se debería poner tal como lo hemos puesto, porque es un ejemplo para enseñar lo que no se debe hacer, y lo tachamos, por ejemplo. O para cualquier otra cosa. Lo puedes tachar porque te da la gana tacharlo, pues lo tacho. Luego tenemos la opción subíndice y superíndice. ¿Y esto para qué sirve? Pues esto, por ejemplo, os lo voy a mostrar con esta letra, con esta palabra sola de aquí, para que observéis lo que sucedería, ¿no? Yo tendría la posibilidad de hacer esta letra pequeñita que esté justo debajo un subíndice o convertirla en un superíndice. Esto es más útil para aquellas personas que hagan, pues que utilicen fórmulas y algunas fórmulas matemáticas y ejercicios de matemáticas y que necesiten pues mostrar que ese número pues va o debajo, va arriba o lo que sea. Y luego tenemos otra opción que es esta letra de aquí. En esta letra de aquí nosotros lo que podemos hacer, vamos a seleccionar todo el párrafo para que lo miréis bien. Tenemos varias opciones. Tipo oración, minúscula, mayúsculas, poner en mayúsculas cada palabra, alternar mayúsculas y minúsculas. ¿Esto para qué sería? Bueno, voy a borrar la N del principio y la voy a poner en minúscula. Solo voy a borrar y a poner esta, porque las demás pues ya las vamos a mirar ahora. Ahora seleccionamos el párrafo. Y si yo le selecciono la A, que quiero un tipo oración en este párrafo, automáticamente todas las letras que estén detrás de puntos o que comiencen la línea o el párrafo se van a transformar automáticamente en mayúsculas. Me está haciendo un párrafo bien, pues, con las leyes ortográficas que se deberían usar al escribir un párrafo. También tenemos otras opciones, que es transformarlo todo en minúsculas. Pues lo transformamos todo en minúsculas. Por ejemplo, estamos escribiendo un poema y nos interesa que los párrafos, que las líneas que van sucediendo a las demás líneas estén en minúscula. Entonces, con pulsar aquí, aunque el Word nos vaya transformando en mayúsculas a medida que podamos ir escribiendo, con venir aquí y dar la minúscula a todo, ya tendríamos el poema automáticamente transformado en minúsculas. Luego tenemos otra opción, mayúsculas. Pues sería lo mismo, pero transformadas en mayúsculas absolutamente todas las letras. Tendríamos también esta opción de poner en mayúsculas cada palabra. Todas las palabras, absolutamente todas, quedarían con su primera letra en mayúsculas, como si tuviésemos un punto cada vez que acaba una de las letras. Por ejemplo, escribimos un montón de nombres propios y no queremos estar usando la tecla mayúsculas, aunque bueno, sería un poco tontería, pero para esa opción nos valdría poder escribirlo todo en minúsculas y luego pulsar en el párrafo y darle a la opción. O bien tenemos una última opción que es alternar mayúsculas y minúsculas, que pues nada, nos haría directamente lo que acabáis de ver. Ahora mismo nos ha transformado las primeras letras en minúsculas, pero nosotros si ahora ponemos que queremos un tipo de oración y ahora ponemos alternar mayúsculas y minúsculas, ha cambiado. Es decir, yo estoy seleccionando tipo de oración. En un tipo de oración que, perdón, pero ahora se ha quedado guardado. Vamos a deshacer todo. Ahora tengo el tipo de oración seleccionado. Como tengo un tipo de oración seleccionado, lo que le voy a decir al programa es que al alternar mayúsculas y minúsculas me lo haga a la inversa de la selección que yo tenga. Si os fijáis, todas las letras que están después de un punto se han transformado en minúsculas y el resto se queda en mayúsculas. Vamos a volver a darle a tipo de oración y no me lo quiere hacer, así que lo vamos a tener que deshacer todo. Pero valdría para lo mismo. Por ejemplo, ahora ponemos todo minúsculas y vamos a alternar mayúsculas y minúsculas.
¿Qué pasa? Que en esta ocasión nos está haciendo la inversa. Nos transformaría toda la inversa. Que queremos, vamos a poner mayúsculas en cada palabra. Ahora si lo transformamos en alternar mayúsculas y minúsculas, pues nos va a hacer prácticamente algo parecido. Como veis, pues tenemos varias opciones aquí para jugar con ellas. Ahora vamos a usar la transformación de color. Podemos hacerlo de dos tipos. Podríamos subrayar el texto. Vamos a usarlo ya con el botón, que normalmente viene un color ya definido por Word, y nos subrayaría todo el texto. Como vemos, pues si nos interesa que en el texto esté subrayado algo, lo podemos hacer. Si le volvemos a clicar, pues como podemos ver, se desharía la opción. En este caso, no tenemos combinación de teclado, así que tenemos que hacerlo directamente con este botón. Voy a comentar ahora una peculiaridad del botón que debéis saber. Si selecciono un texto y yo le pulso al botón, voy a hacer que se subraye o no. Bien, tengo otra opción. Si pulso el botón, me va a aparecer esta especie de subrayador con el cursor colocado desde el comienzo de la palabra que yo quiera, voy a subrayar directamente lo que yo seleccione. Entonces tengo esta opción porque me interesa seleccionar tarde. Pues selecciono. Tengo esta opción para hacerlo manual o tengo la opción de hacerlo automáticamente. Seleccionando la palabra y pulsando. Tendríamos estas dos opciones. Luego, ¿que queremos cambiar de color? Pues nada, pulsamos la flecha y ya nos vienen unas opciones predefinidas. Como veis, no tenemos más opciones que estas que nos trae, pero son opciones de subrayado para que el texto resalte. Dependiendo de si tenemos la fuente en blanco o la fuente en negro, pues podremos usar un tipo de subrayado u otro. O bien, pues como ya tenía la opción, sin color. Importante mencionar también que si nosotros ahora mismo usamos, por ejemplo, el color verde para subrayar, en el botón de subrayado nos va a permanecer el color último que nosotros hayamos escogido, para hacernos lo más sencillo todo a la hora de subrayar el texto que nosotros deseemos subrayar. De esta forma, pues, sería un poco más sencillo todo, ¿no? Ahora que queremos hacer una combinación de subrayados, pues escogemos una combinación de subrayados, por ejemplo. Esto ya sería el gusto de cada persona. Y vamos a acabar viendo la última de las opciones de color del texto, que sería pues cambiar la fuente, el color de la propia fuente. Como veis, tenemos este cuadro en el que tenemos muchísimas opciones de color. A diferencia del subrayado, hay un mogollón de opciones de color, que incluso hay muchas más. Nosotros, si le damos a más colores, podemos definir o bien en esta especie de paleta un tipo de color, o en personalizado el color exacto que nosotros queramos darle al texto. Incluso aquí escogeríamos el tipo de color que nosotros queremos darle, aquí escogeríamos el tipo de oscuridad o claridad que le queremos dar al color. Como veis, se nos iría del blanco al negro, y podríamos seleccionar el tipo de color, o bien incluso podríamos escribir en esto podríamos escribir los números del color que nosotros queramos. Bueno, en esto habría que quizás saber algo de colores, saber cuáles son los números. Entonces, casi mejor que nos paremos a usar, pero si alguien conoce el número de cada color, que creo que es un poco difícil, pero si hay algunos colores que te conoces, que siempre has usado, pues los apuntas en un papel y los colocas. Entonces, cuando quieras usar otro documento y te sea un poco difícil saber qué tono era entre esto y esto, pues entonces apuntas los tres tipos de numeración del color RGB que tenemos ahora mismo seleccionado y que podríamos cambiar. Matiz, saturación y luminiscencia, por ejemplo. Pues con apuntar el tipo de numeración ya tendríamos exactamente el color que nosotros estamos buscando para continuar con nuestro documento. Es una opción muy interesante
pues para que no nos quede un verde un poquitín más oscuro que el que hayamos puesto, que se arreglaría directamente pues cambiando todo, ¿no? Pero si es que nos interesa exactamente este verde, por ejemplo, pero no lo encontráramos aquí porque es un pelín más claro, pues con escribirlo sería una de las opciones más viables porque nos interesa ese color. ¿Qué más? Pues vamos a finalizar con esta opción de borrar formato, y para el siguiente tutorial os voy a enseñar qué hay aquí, en este cuadrito, que va a ser una de las opciones más grandes que tengamos dentro de fuente. Entonces, vamos a darle a este texto el tipo de fuente Arial, por ejemplo, que ya veis que me la sigo guardando porque la he usado hace poco. Y vamos a darle al texto el tamaño de fuente de número 16. Además, vamos a ponerlo en cursiva y en subíndice, por ejemplo. Lo tenemos ahora mismo en subíndice, que es casi como tener el texto al mismo tamaño que el otro. ¿Qué pasa si yo le doy aquí? Que me va a borrar el formato que yo le acabo de dar al texto y me lo va a dejar en el formato que tenga predefinido el Word, que ya hablaremos de cómo hacer eso. Como veis, yo lo tengo definido al mismo tipo de fuente, pero en tamaño 11. Para volverlo a dejar al mismo tamaño, pues le daría al donde le diese, a la flecha o al tamaño. O incluso podría deshacer todo y ya está. ¿Para qué nos valdría lo de borrar tipo de fuente? Formato. Pues, por ejemplo, cuando copiamos algún trozo de texto de cualquier otro libro o lo que sea que nos interese, pues, por ejemplo, en trabajos científicos se suele usar para citas y introducimos una cita con ese tipo de fuente que viene de otro texto y no nos interesa conservarlo porque queremos que tenga el aspecto y la fuente que nosotros estamos usando en el documento, pues le daríamos a borrar fuente y directamente nos pondría la fuente predeterminada, hay que recordar, que nosotros tenemos en el texto, en el trabajo, en el documento que estemos trabajando. Y bueno, hasta aquí el tercer tutorial. Espero que os vaya gustando a los que no tengáis mucha idea de Word. Y nada, nos vemos para el siguiente. Un saludo.